con los chinos respecto al resto de marcas y he trabajado con algunas multinacionales y yo aquí lo lanzo y lo lanzo a todas las marcas que no sean chinas, ¿no? El producto chino, como dices tú, se va a comer al resto si ellos no se ponen las pilas y su burocracia interna, y hablo de todos, no pueden hacer los procesos tan lentos. Las pymes tenemos que aprender a estar más estructurados, ser más rentables y aprender un poquito en ese aspecto de empresas grandes, multinacionales, pero las multinacionales tienen que empezar a cambiar. No puede ser que una cosa que estén desarrollando hoy, que pasen años en sacarlo a la calle, cuando ahora viene el chino y resulta que se lo pides y al mes siguiente lo tienes. No digo que uno sea más fiable que otro, porque es verdad que para mí algo que diferencia las marcas que no son chinas a las chinas es el software. Ya no hablo de la maquinaria, porque la maquinaria puede ser más bonita, menos bonita, pero al final es el software, ¿no? Y si las marcas europeas, americanas, japonesas no se ponen las pilas, en pocos años los chinos terminarán arrasando con el mercado a nivel mundial, ¿eh? Sí, sí. Una por la rigidez esa que dices tú de los procesos, ya, pero puede ser mismamente desde abrir un caso, una avería que tengas, necesitas hablar con alguien de tu proveedor que está en Europa y hay una rigidez en los procesos que al final es ábreme un caso por aquí, abre un ticket por allá, espera X tiempo, que normalmente en el día no te contestan jamás. O sea, como poco estarás 2-3 días. Tienes que mandar logs, reportes, mucha historia, demasiada burocracia. Cuando tú al final tienes una máquina parada, yo ya he peleado previamente para intentar solucionar ese problema y al final, claro, es ya mi tiempo perdido más el tiempo que me está haciendo perder el fabricante por todos estos procesos y al final todo eso repercute en vosotros. Entonces, esa burocracia para mí es demasiado complicada. Y luego también, pues de cara a cambiar ciertas cosas, es como no son muy abiertos. Al final ellos tienen su visión de las máquinas y no aceptan ninguna serie de críticas, ni mejoras, ni nada. Entonces, eso todos los chinos es todo lo contrario. O sea, ahí tenemos todo abiertos a cualquier cosa. Es cierto que a nivel software, pues los chinos es su hándicap más importante hoy por hoy es ese. Y menos mal, porque si no yo te diría que se fulminan al resto, pero vamos. Era lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son los puntos débiles de la maquinaria china? Pues yo te diría software, sobre todo, porque hay cosas que culturalmente pues ellos no entienden. Por ejemplo, un tema como puede ser las autolimpiezas en una máquina. Yo hago siempre un símil ahí un poco duro y cruel para entenderlo, pero digo que aquí estamos un poco atontados o un poco idiotizados con todo y muchas veces no queremos saber. Entonces, un chino, por ejemplo, que se le estropee una cap, una bomba o algo así, pues ellos tienen interiorizado que lo pueden cambiar y ellos lo cambian y te piden la pieza, la cambian y ya está. Y aquí no se cambia nada, aquí nos llaman para cualquier tipo de avería, por muy pequeña que sea. Y bueno, pues a la vista está luego con el servicio que tenemos nosotros, por ejemplo, con Ramón, que está todo el día pues hablando con clientes, mándame foto, ayudando y tal. Entonces aquí somos muy de por cualquier cosa llamar al servicio técnico. Y allí los chinos, por ejemplo, no llaman para nada y entonces pues eso incurre, bueno, y su mano de obra también es mucho más barata y todo eso al final incurre en que como para su mano de obra es muy barata y ellos saben cambiar piezas y más o menos mantener las máquinas, pues hay ciertas cosas que ellos no quieren entender, por ejemplo, pues la autolimpieza o cualquier serie de mantenimientos. Ellos saben que deben hacer esa serie de cosas y aquí no. Entonces, explicarle ese cambio cultural de que aquí eso es importante, de que aquí los clientes no tocan las máquinas, no quieren agitar los cartuchos, no quieren hacer cualquier cosa, cambiar una cap cada 3 meses, pues incurre en que tenemos que poner otro nivel de caps pues que son diseñadas en Japón, que duran 1 año, otra serie de bombas, explicarles que hay que hacer autolimpiezas porque el operario europeo quiere encender la máquina y que esté disponible para trabajar. Entonces todo eso incurre en que, pues eso, al final tienes que hacer autolimpiezas previas, una serie de mantenimientos la máquina cuando está parada sola. Y ellos eso no lo entienden porque dicen, ¿por qué vas a tirar tinta haciendo autolimpiezas si puedes hacerlo tú? Y digo, bueno, pues porque aquí la gente no quiere perder su tiempo o sus pensamientos en hacer autolimpiezas o cambiar una pieza cada 3 meses. Prefieren que sea más cara, pero cambiarla una vez al año.
O prefieres encender la máquina y pones a pintar ya inmediatamente, porque el tiempo también es cierto que aquí vale más. Entonces, supongo que es el origen de todo eso. Yo estoy de acuerdo. También es verdad que tener una máquina china, ahora cada vez avanzan más y empiezan a meter esos sistemas que dices tú, pero te enseña mucho, porque yo he aprendido mucho gracias a ellas que con las otras marcas no. Pero lo puedo entender porque si nos enfocamos en esa tarea, a lo mejor dejamos de ser rentables en Europa, en América y en otros países, ¿no? Sí. Y el enfoque, nuestra cultura es diferente completamente. Creo que no estamos tan preparados en el mundo de la impresión. Hay gente muy buena, gente de la que aprendo todos los días, pero en general me encuentro que no hay gente formada. Entonces cuesta un poquito dar ese salto, pero tampoco son tanto las diferencias de una máquina china a una máquina europea. Solo tiene dos problemas: que entiendan nuestra cultura, que les cuesta mucho, y el software. En el momento que ellos cambien eso, o las otras marcas realmente se ponen las pilas, empiezan a escuchar lo que necesita la gente y son más rápidos, o van a sufrir y mucho en el futuro cercano, ya no digo dentro de 10 años, sino cercano. Sí, sí. Y luego hay muchas diferencias, por ejemplo, en las tintas también. Pues las tintas, hay fabricantes chinos que usan tintas con baja pigmentación, tintas con, no sé, pues con fechas de caducidad muy próximas. Tintas he visto yo incluso con garantía al exterior 1 año. Eso aquí en Europa no vale, claro. Entonces tú vas y dices, bueno, pues es que esta tinta vale en AliExpress $12. Digo, ya, pero es que eso, pues eso, no tiene garantía, la fecha caduca a lo mejor a los 6 meses. A los 6 meses yo si pido por barco y me llega en 3 meses, pues ya solo me quedan 3 meses de expiración. O sea, al final hay una serie de problemas que al final tienes que buscar como el top de la calidad, o tú exponerle muy bien qué requisitos tienes, pues en cuanto a tinta, en cuanto a durabilidad, en cuanto a atascos, pues eso, que no se atasque si está una semana parada la máquina. Entonces hay una serie de cosas que todo eso pues hay que explicarlo y ellos deben entenderlo. Y muchas veces, a veces ya me salto hasta el punto de que lo entiendan, es decir, tiene que ser así, porque aquí pensamos de esta manera y lo tenemos que hacer de esa forma. Pero vamos, hay mucho curro detrás, que al final todo eso, ya te digo, viene adquirido de la época de trabajar con primeras marcas. Y ese es un poco el secreto al final de que lo chino funcione. Sí. Y has hablado de las tintas alternativas llevan existiendo desde que tengo memoria, pueden ser europeas, chinas o de donde sean. Pero sí me gustaría hablar un poco de ellas, porque las tintas pueden generar muchos problemas, que pueden generar atascos, que se carguen cabezales, que la máquina no imprima bien, la colorimetría, ya ni te digo. Y yo, sabes que ayudo a mucha gente, mi teléfono está por ahí, me llaman para ayudar, y me encuentro pues a veces a gente desesperada. La última fue un HP que la desesperación le llevó a cambiar las tintas a tintas alternativas, que lo único que hizo fue fastidiar más la máquina, ¿no? Yo sé que hay tintas alternativas buenas en las que se puede fiar, pero sí, desde aquí lanzo, tener cuidado cuando cambiáis y tenéis que saber lo que estáis haciendo. Claro. Pero ¿cuál es tu opinión sobre las tintas alternativas? A ver, bueno, primero hay que partir de la base que ningún fabricante fabrica tinta, ninguno. Ahí hay algún escarceo y alguna cosa, pues por ejemplo Mimakia ha comprado alguna fábrica en Europa que fabricaba tinta, pero solo fabrican una serie de tintas, las de bajo coste, pero no hacen todas. Pero casi todas las primeras marcas traen la tinta de Japón, casi todas. Luego hay muchas otras pues que tienen aquí acuerdos pues con empresas europeas, por ejemplo Marabu, otras con Sun Chemical, otras con tal, pero bueno, al final son con primeras marcas, tienen acuerdos entre ellos y al final, bueno, pues hacen todo, desde el packaging hasta el chip, hasta el cartucho y todo. Entonces, el tema de las tintas alternativas, pues volvemos a lo mismo, depende qué tintas, depende qué fabricante y depende todo. Nosotros vendemos tintas alternativas. Es cierto que si tú compras una tinta original, pues al final es rarísimo que vayas a tener cualquier tipo de problema de secado, de que la máquina se ha quedado parada. Son tintas que van cerradas en un cartucho hermético gasificado, se ponen gases para que no pierdan propiedades. Entonces, todo eso al final pues hace que una tinta sea más cara y tenga una garantía mayor. Claro, cuando entramos ya en tintas alternativas, pues hay lo mismo, hay desde la botella rellenable, que eso pues al final se oxida, envejece más y te genera más averías, o hay bolsas herméticas, al final hay bolsas herméticas que van también gasificadas, eso entra en la máquina y mantiene sus propiedades, por eso el uso de los gases. Antiguamente, de hecho, se usaba mucho la botella esa rellenable, pero cada vez más eso va quedando en desuso y suelen ser botellas casi todo cerradas, con sistemas cerrados, no entras en contacto nunca con la tinta
y esas tintas, pues la verdad que en general funcionan muy bien. Pero ya te digo, hay fabricantes y fabricantes. Yo las he tenido de todos los colores, pues en clientes que han cambiado de tintas, que utilizan otras de terceros y tienen averías. Y eso también el tiempo nos ha ido llevando a nosotros pues a decidir qué intervenciones aceptamos y qué intervenciones no aceptamos, porque esto está bien explicarlo y también que el cliente final un poco lo pueda llegar a entender, porque lo que ocurre es que vas a una reparación donde falla lo que sea, un color, y nosotros como técnicos siempre hay ciertas cosas que damos, o sea, damos por hecho que funcionan. Por ejemplo, pues si te falla un color, siempre vamos a estar pensando en el circuito, en la tinta, en la válvula, en el cabezal, en el damper, en la serie de cosas de componentes que afecten al circuito o electrónico, lo que sea. Pero cuando es un problema de tinta, solo te das cuenta después de haber chequeado todo, ya ha cambiado piezas, cuesta dinero y tal, y al final estás metido en un lío de que ha sido la tinta, que al final es un cartuchito de 100 euros, por ejemplo, y resulta que tú ya has cambiado 200 o 300 euros en pieza. Entonces, al final, el cliente, lógicamente, no lo quiere pagar, no está de acuerdo, nosotros tampoco, has gastado ahí, pues, un montón de horas y al final te genera conflictos. Entonces, al final, nosotros, por lo general, ya decimos, atendemos las máquinas donde trabajan con nuestra tinta, sea original o compatible, porque nos da también el feedback de saber, bueno, ¿es nuestra compatible? Vale, es raro que sea el primero en el que pueda tener un fallo, o sea, vamos a tener mucha información. Si de repente en una semana nos aparecen 10 clientes diciendo que el magenta les falla, nosotros somos los primeros que ya lo olemos y decimos, bueno, aquí puede haber algún problema. Entonces, esa información al final nos da mucho valor. Y si es de un tercero, pues no tengo ni idea de esa información, de qué pasa, de dónde viene el problema, ni nada de nada. Entonces... Y yo aquí sí me quiero dirigir mucho a las pymes y quiero diferenciar mucho una empresa grande sistematizada, €1 menos el litro de tinta le puede suponer muchos miles de euros al cabo del año, porque hace muchísimo, pero las pymes no es el caso. Y tienen que ser conscientes que el precio de la tinta es el gasto menor que tenemos un impresor, aunque parezca el mayor. Claro. Influyen muchas otras cosas que damos en la formación antes de la tinta. Entonces, siempre que alguien cambie de tinta, lo puede cambiar, pero tiene que estar seguro quién está detrás, que si falla le va a dar un servicio técnico y se va a ser responsable de lo que pasa ahí, ¿no? Porque si no genera un catástrofe o genera esto, que se lo hago a otro, me voy contigo y tú no me lo vas a arreglar porque no sabes lo que puede pasar allí ni el malentendido que puede haber por culpa de las tintas, ¿no? Sí. Y los fabricantes de maquinaria hacen un esfuerzo tremendo por vender sus tintas y que no se copien esas tintas, porque todo el mundo sabemos que donde realmente se gana máquina con la máquina son con las tintas, no vendiendo la máquina en sí, ¿no? Y me llama la atención mucho algo, porque no se me ocurre ahora mismo muchas máquinas que no funcionen con una tinta alternativa, pero con HP yo no he encontrado una tinta alternativa que realmente funcione bien. ¿Cuál es el secreto de HP para que nadie les copie? No, el secreto de HP es que es una multinacional gigante y nadie tiene el valor suficiente para plantarles cara. Esa es la realidad, porque yo le he preguntado en varias ocasiones a proveedores nuestros de tinta alternativa y les digo, oye, ¿vais a hacer algún día algo para HP? No. Y no, ¿por qué? No es que no sepan, es que no queremos líos legales. O sea, HP al final es una bestia comparada con un Mimaki, un Roland o cualquier otro fabricante. O sea, es una escala de empresa, no sé decirte, 200, 300, 500 veces mayor. Es una salvajada de diferencia contra los otros fabricantes. Entonces, no se meten por temas legales, saben hacerlo. Entonces, lo que hay en el mercado al final pues son pequeños fabricantes que no tienen producciones estables y lo que hacen no está bien. O sea, yo las he probado también, yo he tenido clientes de prueba de decir, oye, te dejo las tintas, si pasa algo, se daña, nos hacemos cargo de todo, pero al final, bueno, esto ya hace muchos años y no funcionaba. Entonces yo escucho a algunos que me dicen, bueno, van bien, pero es que luego el fabricante, todos los fabricantes luchan contra eso. Al final ven un chip que no es programado por ellos y la máquina lo detecta y te hace cosas raras. Claro, te quita la gota variable, va más lenta, te putea, básicamente, te fastidia la alineación. Eso lo hacen todas, desde HP, Roland, Mimaki, todas hacen algo. Entonces al final, pues esa es su pelea también. Y en cuanto a lo del ahorro,
yo también ahí soy muy sensato con los clientes. Les digo, a ver, vamos a ver, ¿cuánto consumes al año? Y me dicen, pues es que gasto un juego cada 2 o 3 meses. Si gastas un juego de tinta cada 2 o 3 meses, son 4 juegos al año. 4 juegos al año, como mucho te vas a ahorrar, no sé, 2.000 euros o lo que sea, o 1.000 euros. ¿1.000 euros te va a suponer que tu empresa vaya mejor? No, en ningún caso. Otra cosa es que me digas, no, me dedico a hacer vallas publicitarias y 20 o 30 céntimos me hacen que venda o no venda. Bueno, pues si haces vallas publicitarias, estás en eso y tienes un volumen grandísimo, pues bueno, 30 céntimos al cabo del año son muchos metros, muchos miles de euros, pues bueno, ahí sí merece la pena. Y hay negocios que sí lo necesitan, pero el pequeño impresor rotulista y tal, la gran mayoría no lo necesitan. No. Lo que pasa es que es un poco también la fobia que tenemos en la cabeza, yo creo, o la obsesión de comprar más barato, más barato, más barato. Pues al final lo barato, en general, suele salir caro, ya sea en vinilo, ya sea en tinta, ya sea en todo. En los trabajadores, en lo que sea. Quiere decir, el trabajador que cobra poquito, pues no le pidas peras al olmo. Claro, tampoco va a ser un súper profesional, un súper diseñador, un súper maquetador o lo que sea. Las cosas valen su precio por algo. Y sí que hay que tener algo en cuenta, ¿no? Y aquí, los que hayáis visto el primer episodio del podcast, conocisteis a Miguel de Print Alcalans. Creo que es un ejemplo a seguir en cómo hacer las cosas, ¿no? Se podrá equivocar en otras cosas, pero en cómo tiene estructurada la empresa, en las decisiones que toma a la hora de comprar una maquinaria, yo no las hubiera tomado. Y hoy en día creo que requeriría de mucha reflexión para tomar esas decisiones que toma él, pero me ha demostrado que ha acertado. Y una pyme no puede comprar una máquina por precio. No puede, porque te vas a equivocar. Lo más importante no es el precio de la máquina. Sí, por supuesto, estamos hablando de 60 o 200.000 euros. Bueno, sí, plantéatelo, pero 1.000, 2.000, 5.000 euros no te puede llevar a comprarte una máquina u otra. Tienes que saber hacia dónde va tu empresa, qué es lo que tienes que comprar y realmente dónde vas a ser rentable, ¿no? Pero si pongo ejemplo a Miguel es porque él cuando bueno, sigue siendo él y su mujer, ¿no? Pero una de las primeras máquinas que se compró fue una mesa plana de suma para cortar sus trabajos. Es una máquina de más de 60.000 euros. Claro. ¿Qué persona autónoma, no sé si en ese momento era autónomo, ya sé, de una persona o de 2 personas se gasta 60.000 euros? No recuerdo que hasta él me decía, no es que mi mujer me dice que estoy loco, que cuántas horas tengo que trabajar para los 60.000 euros. Pues demostró que esa compra fue un acierto gigantesco, claro, ¿no? Que luego el software que tiene fue otro acierto gigantesco, que ahora se va a pasar a la Swiss Cuprim, que para mí es una auténtica barbaridad, es una máquina, una pasada de máquina, que tú lo sabes, pero veo los precios y digo, madre mía, pero digo, ¿quién soy yo para contradecir a Miguel? Que veo que cada decisión que está tomando al final está dando la razón, claro, y no se está fijando en el precio, sino en ser rápido, que tener máquinas fiables y ser rápido, claro, en lo que está haciendo, ¿no? Entonces, nos centramos muchas veces en la tinta, nos centramos en no sé qué, no es en lo que nos tenemos que centrar, sino en tener maquinaria, me da igual que sea china o no china, pero maquinaria que haga que nuestros procesos sean mucho más rápidos y podamos atender a la gente más rápido y poder absorber más trabajo, ¿no? Sí. Yo el trabajo que saca él, siendo una persona ahora y cuando está su mujer 2 personas, es que a lo mejor necesito 5 o 6 personas. Ya, ya. Es que todo lo que cuesta cuando eres muy pequeñito creo que a lo mejor puedes prescindir de eso, pero conforme vas creciendo un poco, nosotros lo hemos vivido, tú lo has vivido y tal, y Miguel quizá ahí pues lo que tiene es que desde una empresa ya muy pequeña lo está haciendo bien, que no es lo estándar. No. Lo habitual es que vas creciendo, te vas encontrando los problemas y vas diciendo, ostras, aquí pierdo mucho tiempo, tengo que optimizar recursos y tal, y al final es donde ahorras dinero. Pero vamos, cualquier inversión, yo creo, en software o en una maquinaria que te simplifique la vida, al final es un acierto. Pero ¿cuánta gente que tú atiendes a todo tipo de empresas, pero también a muchas pymes, que son la mayoría de España y del mundo, creo? Sí. Pero ¿cuánta gente se piensa en comprar una mesa como la Suma o la china que tienes tú para cortar los trabajos? Poquísima. Es que hay muy poquitas en España. Sí, es una de las máquinas que a mí me ha sorprendido y de hecho una de las primeras ventas que hicimos de esa máquina fue para un hombre que hacía traseras de autobuses. Y siempre cuento esta anécdota porque a mí me marcó y yo dije, joder, se va a gastar aquí, no recuerdo, fueron 60, 70.000 euros también, comprar una mesa de corte solo para cortar las traseras de autobuses que eran cortes rectos, al final era cortar el rectángulo, básicamente, para eso. Pero claro, tenía tal volumen
el hombre que cuando fui allí y tal, le pregunté, me dijo, ya, pero es que yo tengo tal volumen con esto que tengo todos los días cortando a 3, 4 personas, pago un montón de horas extras por culpa de esto, y al final es un corte básico que dices regla y cúter, pero claro, cuando regla y cúter a lo largo del día te supone pagar tantas horas extras a 4 tíos, eso un mes tras otro, dices, joder, es que esto una máquina me lo hace solo, cargo un rollo, le marcas y corta. Y solo tienes que recoger el canutito, ponerle una goma, una bolsa y ya está. La ventaja competitiva es enorme y son máquinas que duran toda la vida. Sí, se puede estropear alguna pieza y la vas a cambiar, pero dura toda la vida. Pero yo voy a poner algunos ejemplos míos propios y me voy a comparar con Miguel. Durante los podcasts daremos herramientas de software y maquinaria que nosotros creemos que son las adecuadas para que tu taller crezca, y en las formaciones es algo que tratamos muy a fondo, pero voy a poner un ejemplo. Nosotros somos instaladores oficiales de Avery. Mi hermano es muy bueno montando. Yo sé montar. Mi otro hermano, que ahora trabaja desde casa en Valencia, sabe montar, pero el resto de la plantilla no. ¿Vale? Entonces, cuando en la empresa falto yo, falta mi hermano y hay que instalar un vinilo en un cartón pluma, sí, es un problema. Es un problema. Si tuvieses una mesa aplicadora, ese problema desaparece. Claro. ¿Vale? Entonces, has parado la cadena de trabajo porque no hay una persona que no lo sepa hacer, pero voy más allí. Si Miguel hoy en día le piden 100 lonas, ¿vale? Con hollados y todo, él es uno ahora mismo porque acaba de tener una niña y su mujer está cuidando de la niña, y nosotros somos 11, Miguel acaba antes que yo. Mi estructura de empresa es mucho más grande que la de Miguel. Facturo más que Miguel. Miguel factura bastante menos que yo, pero su estructura es mucho más pequeña. Él se puede permitir el lujo no solo de ser más rápido, sino incluso de cobrar menos que yo. Yeah. Claro. Entonces es ahí a donde las pymes tenemos que empezar a pensar de otra manera y estructurar nuestros negocios, ¿no? Y aquí también creo que vosotros tenéis parte de responsabilidad de saber dirigir al cliente, de mira, yo creo que lo ideal es esto, ¿no? Y si tú compras esto, pues vas a poder crecer más, o el atasco que tienes aquí va a desaparecer antes que contratar a alguien. Y que no me refiero a que no contratar a la gente, porque estoy a favor, pero tenemos que saber las limitaciones de las personas y de las máquinas y utilizar las personas para otra cosa, no para ese proceso manual. Sí, ahí desde luego, o sea, a nivel formativo hay mucha desinformación, y yo creo ahí firmemente que cualquier ayuda a los clientes, por eso nosotros pues de vez en cuando hacemos 2, 3 eventos al año, pues e intentamos siempre meter alguna formación. Pues hicimos la de Miguel en su día también, pues para que él cuente un poco su visión. Hicimos una contigo, hacemos cursos de fresadoras, hacemos cursos de lo que sea un poco, pues al final intentar ayudar donde detectamos que hay más carencias, pero desde luego que a nivel organizativo es una parte que, vamos, que casi todas las empresas ahí deben mejorar. Y también hay un error que es muy común que trabajar, que es que tú también compras una máquina para ver un retorno directo al final. En el plotter está claro, tú dices, bueno, me entra una campaña de 1000 metros, 2000 metros, me cuesta imprimirlo 3 o 4 o lo que sea y lo voy a vender a 10, pues ya más o menos dices, bueno, pues ahí tengo un beneficio. Que luego es cierto que pocos analizan los datos que analizaba Miguel, de decir, bueno, cuánto me cuesta la luz, cuánto me cuesta el local, amortizaciones, empleados, etcétera, etcétera. Mermas, porque hay mucho desperdicio de material, mucho desperdicio de tinta, limpiezas, etcétera. Entonces, todo eso mucha gente no lo mete en esa ecuación. Al final dice, me cuesta 4, vendo a 10, gano 6. No. Pero bueno, mucha gente lo hace así. Pero en las mesas de corte, claro, el corte, ¿cuánto se cobra un corte? De hecho, yo creo que mucha gente ni lo cobra. Al final, por ejemplo, en eso de la trasera, no se cobra, vale, pero no lo estás cobrando, pero estás dejando a lo mejor de pagar horas extras, desocupando a tus empleados, a lo mejor necesitas menos empleados de los que tienes. Claro, un empleado, por poco que sea, estás metido en 30.000 euros al año, como, bueno, no sé, 20, 30, vamos a dejarlo 25 o lo que sea, pero es una pasta. Quiero decir, en 4 años son 100.000 euros.